Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos el día de hoy. Somos estudiantes de la carrera de Administración de Negocios Internacionales del Instituto Superior Certus, cursando el sexto ciclo. Estamos reunidos con la fecha de hoy, domingo 8 de noviembre de 2024, siendo las 12:13 minutos. Nos reunimos para entrevistar a un personal de la agencia de aduanas que queremos que nos brinde lo que sería su respuesta a las preguntas que le vamos a formular el día de hoy. Nuestros representantes el día de hoy que tenemos es Marita Julca Cercado, Rosita Córdoba Morales, Joel Ábalos y el que les habla, Diego Díaz. ¿Podría empezar hablándonos a qué se dedica usted actualmente como un personal de agencia de aduanas de una de las grandes agencias a nivel nacional? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Julio Morante. Trabajo en Pause en una agencia de aduana, de las cuales está dentro del top 5 del ranking de agencias de Perú. Mm, Bueno, empezamos con las preguntas. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene laborando en el rubro? Actualmente llevo trabajando casi 3 años en todo lo que es agenciamiento para netamente agencia de aduana. He trabajado con diferentes clientes a lo largo de estos meses, estos años, ¿no? ¿Qué tipo de servicio brinda la empresa donde usted labora? Como te comentaba, es una empresa bastante grande, lleva más de 20 años en el mercado, entonces brinda lo que es un agenciamiento de aduanas netamente, todo lo que es desaduanaje de las cargas de importación, desaduanaje también para cargas de exportación, adicional brinda servicios de in-house para empresas con las que trabaja y bueno, también como un anexo tienen lo que es una agencia de como un forwarder, que se encargan netamente de todo lo que es preembarque. Ellos realizan las cotizaciones de los clientes, o sea, ya es una cadena logística completa, desde un preembarque hasta una entrega de mercadería en almacenes finales de los clientes. Muchas gracias. Ya, para continuar con la entrevista, yo tengo algunas dudas, que en este caso es cómo maneja, en este caso usted, las fluctuaciones en el tiempo de cambio y su impacto en los costos, ¿no? Bueno, más que nada el tipo de cambio afecta, creo yo, en los costos finales con los que se trabaja aquí, extra costos que se puedan generar al momento de entregar la mercadería al cliente final o durante los traslados por movimientos adicionales de la carga, ya que en lo que es negociaciones netamente del cliente con sus proveedores, tienen un tipo de cambio fijo con los que ellos van haciendo las negociaciones comerciales, ya sea trimestrales, mensuales, de acuerdo al contrato que ellos tienen. Entonces, únicamente se verían afectos costos dentro del país, ya sea para traslados, para desaduanaje o para algún adicional que se presente durante la operatividad. Ya, entiendo. Asimismo, también, ¿cómo gestionas el seguimiento de las mercancías y su estado durante el proceso de las importaciones que tú vienes realizando a diario? Bueno, en el puesto actual en el que estoy, mi seguimiento empieza desde la parte que recepciono los documentos de la importación. Esto es posterior a la negociación que ya tienen con el proveedor, el cliente con proveedor. Entonces, todo lo que va desde la recepción de documentos, revisión de los mismos, en caso hay alguna observación para la nacionalización o algo, se hace las correcciones necesarias, se procede a mandar a la agencia netamente a las áreas correspondientes. En este caso es de tener ya la documentación completa, pasar al área de liquidaciones, se elabora la DAM, posterior pasa a un área de revisiones, es un personal específico, o bueno, especializado, perdón,
para revisar el tema de partidas, montos y de esta manera evitar multas por una mala declaración aduanera. Entonces mi seguimiento va desde revisar documentos, mandar a la agencia de aduana, revisar que se elabore la DAM, luego que la DAM está elaborada, que se enumere, es decir, la transmisión ante la aduana, y bueno, finalmente cuando ya tenemos la DAM elaborada y presentada ante aduana, revisar que las partidas, las declaraciones de montos sean acorde a los documentos enviados inicialmente. Una vez que la carga llega aquí a Perú, revisar el tema de la liberación ya netamente, que es canales, levantes, que todos los permisos estén acorde en caso de ser la mercadería especial, ya sea peligroso, sea refrigerada, coordinar todo el tema del traslado hasta que ingresa a los almacenes finales del cliente. Ahora, como un plus adicional de la empresa con la que estoy actualmente, es trabajar también con los sistemas e ingresos en SAP de la mercadería. Una vez que la mercadería ya está dentro de los almacenes, se hace el registro o bueno, el cierre del registro en SAP. Es decir, ingresar la mercadería en el inventario del cliente en su sistema para que ellos puedan disponer a los clientes finales, netamente que son retails. Ya entiendo. Entonces, ahora coménteme, ¿qué pasa si la mercadería llegara con daños al cliente, ¿no? Al destino del cliente. Ya, bueno, mira, aquí tenemos dos tipos de cargas. Por ejemplo, en caso de cargas sueltas, cargas LCL o cargas aéreas, que es netamente lo que manejo con el cliente actual, si se presentan algunos daños, en primer lugar, si el daño es muy notorio, muy algo que impida que la mercadería se traslade bien, lo que es el almacén es un bloqueo de la carga hasta que el cliente pase una revisión, ya sea una revisión física, un previo, como se dice, o un tema de fotos, revisión por medio de fotos, y ellos tendrían que darle el ok al cliente para que el cliente desbloquee la mercadería y se pueda trasladar. Por ejemplo, con las cargas aéreas tienen lo que es el reporte de inventarios. Actualmente yo trabajo con el almacén de Talma. Ellos manejan un reporte de inventarios en el que te notifican, por ejemplo, carga arribada, carga que envían fotos en caso llegue ya sea con alguna rotura en el embalaje externo o alguna bolladura que tenga. En algunos casos, por ejemplo, es el tema de los pallets que también se pueden romper durante el trayecto. Entonces, lo que hace Talma es enviar el reporte de las fotos y ya nosotros como almacén revisar. Y durante el traslado se notifica, pues no, por ejemplo, para la agencia de aduana, miren, transpórtelo con cuidado porque tenemos este tema de que una caja está rota o un palete está roto y se requiere mantenerlo, pues cierto cuidado al momento de trasladarlo. Y asimismo se avisa al almacén final para que ellos al momento de la descarga de la unidad tengan los cuidados necesarios. Ahora, con el tema de contenedores es un poco más largo el proceso, ya que nosotros no podemos verificar el estado de la mercadería hasta que el contenedor llegue al almacén final y en el almacén final se haga la apertura del contenedor y el traspaletizado de la carga, que en este caso es lo que hace el almacén, y va verificando caja por caja, unidad por unidad. Luego que el almacén ya verificó y traspaletizó todo, recién nos emite un reporte en el que nos indica cuánta de esta mercadería ha llegado con abolladuras, quizás por ahí alguna caja húmeda, ya que son productos de cuidado personal. Entonces, yo trabajo en la empresa de Johnson Consumo, para el área de consumo, la división de consumo. Entonces siempre, por ejemplo, puede haber alguna ruptura de alguna botella que es producto líquido, humedece las cajas. Entonces, por ejemplo, estas cajas, el almacén final nos emite un reporte, nos indica cuántas cajas dañadas, cuántas cajas pueden hacerse cambio y cuántas de por sí pasan a destrucción. Entonces ahí va el tema. Depende el tipo de carga y el tiempo de los almacenes también. Y en Vale. este caso sería notificar a origen, por ejemplo, si una carga aérea llegó dañada, se notifica a origen, es decir, y hacer la trazabilidad de todo el tránsito. Si ya salió así de origen, o el daño fue aquí, o de dónde se originó. Vale, entonces todo es forma de un control que ustedes manejan, ¿no? Exacto, una Notificar. trazabilidad del transporte. Vale, entiendo. Ahora, bueno, mi compañera sigue.
Ya, buenas noches, señorita. Continuando con las preguntas, tenemos ¿cuál ha sido una de las dificultades que haya tenido en una importación en su trayectoria, que usted haya enfrentado esta situación? Mira, en ese tiempo que yo llevo trabajando, siempre ha habido quizás un tema documentario que resolvería algo. Sin embargo, actualmente el problema que más se está presentando y que nos está generando bastantes, no solo demoras en la logística, sino sobrecostos, es la congestión que se está presentando en los puertos y en los almacenes anexos, en los depósitos temporales. Por ejemplo, yo trabajo con todo, absolutamente todo, bueno, hasta la semana anterior, de hecho, trabajábamos con un direccionamiento ADT, que era nuestro ADT era IMUPESA. Entonces, todas nuestras cargas iban directamente, llegaban a puerto y se iban a IMUPESA. IMUPESA se encargaba de recoger los contenedores y luego nosotros como agencia de aduana nos encargábamos de ir con nuestras unidades y trasladarlos hasta los almacenes del cliente. Bueno, este trayecto usualmente era de 3 horas más o menos en lo que la unidad hacía cola fuera del extraportuario, ingresaba, lo cargaban y se retiraban los almacenes. En este caso teníamos la ventaja que Imupesa y Ranza son almacenes que están cerca entre sí, entonces el tránsito era poco. Sin embargo, actualmente, mira, te comento 3 semanas, un mes aproximadamente, las descargas, o bueno, la carga del contenedor y el traslado hasta el almacén final nos está tomando de 6 a 8 horas. Es un incremento de más o menos 5 horas en el tránsito, pues, ¿no? Entonces, esto nos está generando sobrecostos, porque nosotros tenemos, como agencia de aduana, tenemos un cierto tiempo límite que le ofrecemos al cliente como contrato. Por ejemplo, una unidad te brinda un servicio de más o menos 4 o 5 horas en contrato. Si mi unidad pasa de este tiempo, es un sobrecosto. A ese sobrecosto le llamamos un stand-by de unidad. Entonces, al cliente se le genera el stand-by de unidades, porque, por ejemplo, si antes tu tránsito de almacén, del DT al almacén final era de 4 horas, tu unidad estaba dentro del rango. Pero ¿qué pasa ahora? Que son 6, 8 horas que pasa la unidad. Entonces, ahí se le genera al cliente un sobrecosto por esta media unidad adicional. Nosotros en el almacén final tenemos que gestionar todos los recursos, ya sea recurso humano como recurso de maquinarias para la descarga de los contenedores. Entonces, si nosotros programamos una entrega del contenedor para las 9 de la mañana, este contenedor ya no va a llegar a las 9, sino va a llegar 11, 12 del día. Entonces, ahí tienes también el cobro de stand-by para las cuadrillas, porque es cuadrilla parada, es personal parado, que no realiza más gestiones. Tienes el uso de los montacargas también con un sobrecosto. Entonces, tienes diferentes sobrecostos para el cliente, por ejemplo. Ahí es un sobrecosto para el cliente. Ahora, para la agencia de aduana, ¿cómo afecta? Por ejemplo, si una unidad antes te hacía 2 o 3 viajes durante el día, ahora esos 2 o 3 viajes ya no van a ser así porque te demoras 6, 8 horas. Pasas de 3 viajes a solamente 2 viajes o un viaje en el. Entonces, toda esta fluctuación de los contenedores, vas, dejas, recoges, es como un dominó. Se demora una cosa y empiezas a demorar a lo largo de toda tu cadena logística. Entonces, por ejemplo, eso es lo que actualmente está afectando, porque yo que trabajo con embarques de 7 contenedores, que de hecho son pocos en general para otros clientes, pero a como lo manejamos, nos afecta, porque si yo antes descargaba, no sé, 4 contenedores al día, de 2 a 4 contenedores al día, actualmente estoy descargando uno, máximo dos, porque no llegan en hora. Entonces, la verdad que esto es todo un problema porque tengo que empezar a extender los días. Ahora, si es que yo extiendo más los días para entrega de contenedor y descarga de mercadería, también corro el riesgo de llegar a mi límite de la sobreestadía del contenedor. Entonces ahí se puede generar otro sobrecosto. O sea, como te comento, es un dominó. Demora una cosa y empezamos a demorar todo. Ahora, todo este rotativo de transporte genera no solamente en puertos, sino en todo. Ya. Sigue, Marita. Ya.
Continuando con la pregunta 7, ¿qué tan complejo es el proceso aduanero en el Perú y cómo lo ha manejado? Si comprendo. Bueno, la verdad que aduana es un tema. Entonces, de hecho, también actualmente se presentan bastante demoras para lo que es principalmente, y en la parte que yo veo la operatividad, el tema de los levantes de los canales. Por ejemplo, si antes un levante yo lo podía obtener en 2 horas, y esto es decir bastante, ahora, bueno, hay ocasiones en las que puede tomar 4 horas, 6 horas, es un tema. Y por ejemplo, lo que ha pasado actualmente es que ha actualizado la página de SUNAT, y por ejemplo, para revisar canales, levantes, antes era súper sencillo. Entrábamos por la parte del semáforo y podíamos revisar el estatus del despacho. Sin embargo, ahora necesariamente tenemos que entrar a la página SDA por como parte de la bueno, con las credenciales de la agencia de aduana, netamente. No podemos visualizarlo ya directamente, sino que sí o sí necesitamos credenciales, registrarnos y empezar a ver los despachos. Entonces, esto no es difícil, pero es un poco más trabajoso. Lo que antes lo podía hacer en 1 minuto, 2 minutos, ahora te toma un tiempo mientras que carga la página, mientras que buscas las opciones. No sé, lo que antes te tomaba 2 minutos, ahora te toma 5 minutos. Y que la verdad en el proceso operativo bueno, en general en el rubro es bastante, porque el rubro es súper rápido, tienes que estar atenta, veloz, revisando, porque basta que se te pase algún detalle y puedes tener observaciones en todos los despachos, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, esas demoras siempre que hay algunos días, ¿no? Que entra en actualizaciones de plataforma, que es un día, 2 días, y usualmente después de esas actualizaciones es que se presentan más demoras a veces, porque sigue cargando. Adicionales que, por ejemplo, revisiones cuando, no sé si hay alguna rectificación de los despachos y sí o sí necesitan tener un especialista asignado para que revise los documentos, demora bastante. Usualmente son 3 días que nos dan como que un límite por parte de SUNAT, y siempre, bueno, casi siempre en todos los despachos que yo he podido ver a lo largo de ese tiempo, se espera como que hasta el último día para darnos una respuesta. Entonces, la verdad que sí se siente que es un poco más lento, no siempre se ve la ayuda. Y por ejemplo, actualmente yo trabajo en una empresa que, si bien es grande, aún forma parte del grupo OEA. Entonces los procesos son un poco más lentos que de una empresa que tiene la categoría OEA, que tiene la mayoría de revisiones o rectificaciones en automático si estás dentro de los plazos. Pero por lo general es más que nada eso. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha cambiado el panorama de la importación después de la pandemia? Bueno, bastante la verdad, porque, por ejemplo, antes toda revisión o canales, por ejemplo, ¿no? Se presentaban para revisiones, canales naranjas, canales rojos, todo lo presentabas en un papel, o sea, en físico. Imprimías tus DUAs, firmabas tus DUAs, o sea, y tenías que ir a presentarlo. Tenías despachadores que estaban parados ahí horas y horas haciendo su cola para presentar expedientes, para presentar archivos. En cambio, con el tema de la pandemia, todo se tuvo que digitalizar. Entonces, literal, ahora para presentar un documento, por ejemplo, canales, simplemente lo subes por el portal del SDA. Y ya pasa revisión, que toma su tiempo, pero es mucho más fácil. No tienes que gastar recursos imprimiendo los documentos y mandando un personal a que esté horas parado para que le den para que le reciban los documentos. Igual para el tema de expedientes, cuando tienes alguna solicitud ante aduanas, todo es digitalizado. Ya no tienes el tema de las demoras de impresiones y gastos de recursos. Se podría decir que la pandemia mejoró en ese aspecto, lo mejoró. Bastante. Exacto. En esa parte es bastante mejor ahora. Le dejo con mi siguiente compañera para que le siga haciendo las preguntas. Ujú. Buenas noches, señorita Julia. Con respecto a la siguiente pregunta, quisiera saber qué estrategias ha implementado para mantener la competitividad en el mercado. Bueno, como agencia de aduanas, eh, por lo que viene haciendo y como viene trabajando,
cómo obtiene mayor presencia en el mercado es ampliando su cadena logística. Si, por ejemplo, la agencia inició netamente con el proceso de desaduanaje, luego se implementó con el tema del transporte para brindar como que un mayor soporte al cliente y que con ellos nada más se trabaje durante toda la cadena logística. Y bueno, lo último que he tenido, ya hace algunos años implementó lo que es la parte del forwarder, que ahora trabajan como una agencia de carga también. Entonces, ya logran completar toda la cadena logística, desde un preembarque, desaduanaje y el posembarque que viene a ser el tránsito hasta el cliente final. Ya tienes toda la cadena logística, entonces un cliente, como al momento de evaluar las opciones que tiene, ¿qué prefieres? ¿Contratar cada parte o cada proceso con alguien diferente? Que, ok, puedes trabajarlo bien si es que hay una adecuada comunicación, pero siempre hay temas que quizás manejándolo con una sola agencia, con una sola empresa, se puede solucionar mucho más rápido. Entonces, esa es la forma en la que la empresa en la que trabajo actualmente ha mejorado y con eso logra captar mayor participación de mercado. Claro, y aparte lo hace más atractivo, pues, ¿no? Para el Exacto, cliente. porque en una sola, un solo contacto puedes generar toda tu cadena logística. Gracias. Con respecto a la siguiente pregunta, es, ¿qué recomendaciones darías a un estudiante de negocios internacionales para prepararse mejor ante las problemáticas que se puedan llegar a enfrentarse? Bueno, como recomendación, creo yo, es siempre mantenerse actualizados. Es lo principal, porque un día, 2 días puedes tú tener un conocimiento, pero de aquí para allá ya cambió algo. Por ejemplo, tienes el tema de las demoras en puerto, que todos los días hay algo, todos los días pasa algo. Tienes los temas de los tratados con otros países, todos los días puedes ir revisando. Tienes de verdad diferentes aspectos en los que actualizarse siempre la normativa de aduana, los posibles cambios que hay. Por ejemplo, un último cambio que hubo fue para los despachos que llegan parciales, ¿no? Ya no puedes, bueno, ya no se realizaría un previo como se hacía por parte del cliente y se pasaba, era un SAD anticipado, un previo si es que llegaba parcial y hacías la separación de bultos y separación de la DAM, perdón. Ahora no, ahora si tienes un despacho que llega en parciales, sí o sí vas a necesitar pasar por una inspección por parte de aduana. Entonces, esto, y literal ha sido de un momento, se empezó a notificar, a decir, y de un día para otro dijeron, ya, esta es la fecha en la que empezamos a regir, y a partir de esto corremos. Entonces, como te digo, es un proceso constante, tienes que estar actualizándote, leyendo, porque, como dicen, te quedas y te lleva a la corriente, de verdad. Es algo de diario y sobre todo operativo. Mucho podemos ver, mucho podemos aprender en teoría, pero creo yo, y a mi parecer, y como lo vi yo en su momento cuando empecé a trabajar, es todo lo aprendes en la cancha, porque todos los días te va a pasar algo. No es un mundo tranquilo, la verdad. Todos los días vas a tener una sorpresa, vas a tener algo que resolver y con lo que vas a aprender. Bueno, al menos por mi parte, esa fue mi visión. Ujú. Claro, y claro, siempre hay bastante que aprender y actualizarse, pues, ¿no? Bueno, en representación de mi persona y de mis compañeros, queríamos agradecerle bastante por las preguntas por la entrevista y todas las dudas que nos respondió, pues, ¿no? Muchas gracias, señorita Julia, por su tiempo y por Gracias por tener todo, mandadas Gracias por su por preguntas. todo los ayuda, señor. conocimientos.